Hola, aquí tenéis un nuevo vídeo para el Museo Moving de Valencia. Esta vez el tema, aunque os parezca un poco tedioso, es muy interesante. Es la historia de los mapas, desde los primeros mapas hasta nuestros días. Hoy tenemos atlas que no solo representan a los continentes y los países, sino además fotografías de los lugares más emblemáticos. O por ejemplo, este otro atlas que al abrirlo nos aparece la Tierra en cartón circular con sus continentes y su ubicación. ¿Qué manualidad vamos a hacer? Pues vamos a hacer un reloj de sol para la latitud 40, es decir, la latitud o paralelo 40, donde se ubica España. Los mapas pueden ser físicos o políticos. Este es un mapa físico de la Comunidad Valenciana. Podemos ver el nombre de las montañas, de los ríos, de los afluentes, de la Albufera. Aquí tenemos un mapa político de la Comunidad Valenciana, donde aparecen las comarcas, las provincias, los nombres de las ciudades y de los pueblos que la conforman. Los mapas son los ojos de la historia, decía el famoso cartógrafo Gerardus Mercator en el siglo XVI. Los mapamundis son un reflejo de los territorios conocidos a lo largo de los siglos. A medida que se descubrían nuevas tierras, se plasmaban en los mapas. Un mapa del siglo XI no podía tener representado al continente americano, porque todavía no se había descubierto y se desconocía que existía ese continente. Los mapas nos muestran gráficamente el interés de los hombres por dominar nuestro planeta. Los mapas datan desde muy antiguo. Todos los pueblos desde siempre han querido dibujar el territorio donde han habitado. Al dibujo de los mapas se le llama cartografía, y en la historia estos pasaron de ser unos simples trazos sobre la arena al uso de técnicas geodésicas y de los actuales navegadores de los coches y de los teléfonos móviles. Los mapas, dibujados en papel y encuadernados, siguen siendo un buen medio para orientarse y conocer el mundo. El mapa más antiguo conocido es una tabla babilónica descubierta en el siglo XIX en un yacimiento cerca de Bagdad en el río Éufrates. Hace más de 4000 años los babilónicos en Mesopotamia dibujaban mapas en tablillas de arcilla con el fin de establecer zonas donde realizar los cobros de los impuestos. Pero fueron los griegos quienes hicieron ciencia con los mapas, es decir, la cartografía. Anaximandro de Mileto, unos 600 años antes de nuestra era, cartografió el mundo conocido hasta entonces, y la verdad es que no se parecía en nada a la realidad. Eratóstenes lo mejoró e Hiparco estableció los cálculos que permitieron trasladar la superficie esférica a un plano. El llamado mapa de Anaximandro se conoce por las descripciones del historiador Heródoto, y al igual que el mapa babilónico eran circulares. Este mapa dividía la zona terrestre de la del mar Mediterráneo y todo rodeado por un océano. Se representaba solo Europa y Asia. A España se le llamaba a esa zona de los Tartesos. Os he comentado que Eratóstenes de Ciernes mejoró los mapas, ya que dibujó un sistema de meridianos, que son las líneas imaginarias que van del polo norte al polo sur, y describió mares, ríos, montañas y poblaciones. Pero fue el griego llamado Ptolomeo que en su obra llamada Geografía dibujó mapas con un sistema de latitudes y longitudes. Este sistema se utilizó durante muchos siglos y además se acercó bastante a la distribución de los continentes actuales. Los cartógrafos musulmanes, que eran buenos exploradores y viajeros, dibujaron hasta el siglo XV muchos mapas y tratados geográficos, siendo Abu Abdullah Muhammad al-Iridisi el más famoso geógrafo con su libro llamado Tabula Rogeliana. Él ya explicaba que la Tierra era redonda y su circunferencia medía 37.000 kilómetros y solo erró en un 10% del tamaño real. No usó la geometría de Ptolomeo, pero dibujó novedades como ondulaciones
para representar al mar o relieves para representar a las montañas. En la geografía medieval hay que destacar al cartógrafo Hereford, hacia el año 1300, que dibujó los primeros mapamundis. En esa época los mapas tenían una gran influencia religiosa y se decoraban con la cruz, el pantocrátor, el paraíso, los monstruos y las imágenes bíblicas y cristianas. Es famoso en esa época representar al mundo conocido en T en O, es decir, circular, rodeado por un océano y dividido en 3 continentes conocidos: Asia, Europa y África. Aquí tenemos un globo terráqueo. Los meridianos o longitudes van del polo norte al polo sur. En total hay 24, que es el giro de la Tierra en un día. Y las latitudes o paralelos son los círculos que podemos realizar también del polo norte al polo sur, siendo el número 0 el del ecuador y el 90 el del polo norte o polo sur. En el Renacimiento se dio paso a la cartografía científica con las recuperadas proporciones de Ptolomeo, y gracias al descubrimiento de América por Cristóbal Colón se pudo representar al Nuevo Mundo. El marinero cántabro llamado Juan de la Cosa fue quien dibujó en el mapa mundi a América, con el ya representado Viejo Mundo. Estos mapas se orientaban al revés de los actuales. En la parte superior, el oeste, en la inferior, el este, el norte a la derecha y el sur a la izquierda. La primera vez que en un mapa se escribió la palabra América fue en el mapa mundi de Martin Wassermüller, en el llamado Universalis Cosmographia, porque consideró a Américo Vespucio el descubridor del nuevo continente, ya que Colón creyó haber llegado a las Indias. En este mapa, con forma de corazón, se representa arriba a Ptolomeo y a Américo Vespucio, y modificadas las líneas de proyección de los meridianos como líneas curvas y los paralelos como líneas concéntricas. En el 1527, el portugués llamado Diego Ribeiro representó con gran exactitud las latitudes, aunque todavía no se dibujaban ni la Antártida ni Australia. La información para dibujar los mapas se conseguía de los marineros, aventureros y viajantes, como entonces fueron Magallanes y Elcano, los primeros en dar la vuelta al mundo. Ribeiro consiguió dibujar el Océano Pacífico en toda su extensión. En el siglo XVI, Gerardus Mercator consiguió el mejor mapa cilíndrico, siendo toda una revolución e innovación para los navegantes. Y Abraham Ortelius hizo el primer atlas moderno con 53 mapas, llamado Theatrum Orbis Terrarum. Ya en el siglo XVIII, los mapas se acompañan de conocimientos astronómicos, como el autor Samuel Dean, que unió mapas terrestres con mapas de la Luna, planetas y constelaciones. Y en el siglo XIX se representó proporcionalmente las áreas de los continentes, hasta la latitud de 90 grados, aunque todavía estos mapas tenían distorsiones. La proyección más famosa entonces es la conocida como Gall-Peters. La exactitud que tenemos actualmente de la cartografía de la Tierra se debe a la fotografía aérea y vía satélite. Los avances en la tecnología electrónica del siglo XX han creado mapas con una exactitud al milímetro y mapas en Internet incluso en formato 3D. Aquí vemos un mapa en relieve, en 3D, de la Comunidad Valenciana. Se representa a nivel del mar las montañas con su relieve, el rincón de Ademuz y la montaña más alta que pertenece a Teruel, Jabalambre, con 2020 metros. Aquí tenéis un atlas sobre la Tierra con vistas aéreas, fotografiadas por Jean Arthur Bertrand. En su día, el National Geographic hizo una película sobre estas imágenes. Aquí está el Everest, en el Himalaya,
Aquí tenéis, con sus explicaciones y ubicación, los viñedos de Lanzarote. Y aquí tenéis el desierto de Mauritania. El meridiano cero, donde se considera que esa longitud a las 12 del mediodía el sol está en el punto más alto, pasa por el mar, pasa por Inglaterra, por Greenwich, pasa por España, parte de África Occidental y por el mar. España está dentro de ese uso horario, pero políticamente se decidió cambiar una hora a nuestros relojes en el invierno y 2 horas de diferencia a nuestros relojes en el verano. ¿Qué necesitamos para construir el reloj del sol? A poder ser, imprimirlo en cartulina, recortar la circunferencia y cortar hasta donde pone norte entre mañana y tarde. Una vez recortado, doblaremos por el 2, por el 1 y por la mitad para poder hacer lo que llamamos genomon o estilete. Pondremos un poco de pegamento para que nos quede el triángulo rígido. La inclinación de este triángulo es de 40 grados, la latitud de España. Luego le podemos poner una base, también de cartulina, para que quede mejor posicionado. Una vez pegado a la base el reloj, lo vamos a orientar. Para ello lo haremos mirando hacia el sur. Si miramos en nuestro reloj y son las 8 de la mañana, veremos que la sombra del gnomo no estilete en verano marcará la sombra en las 10. Si es invierno, veremos que la sombra la marcará en las 9, por esas 2 o 1 hora de diferencia con respecto al meridiano de Greenwich. Aquí vemos la sombra como está marcando las 2 de la tarde, en realidad son las 4 en nuestro reloj. El gnomo no estilete con la sombra marca la hora solar. Esta hoja la podéis descargar en la web del MUBI. Es el reloj solar para la latitud de España.